¿Sigues sin poder resolver el análisis de Thevenin con fuentes dependientes? No te preocupes, aquí te lo explico de nuevo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema teorema de Thevenin. Nos piden encontrar el equivalente de Thevenin del siguiente circuito, así que manos a la obra. Recordemos que el teorema de Thevenin nos dice que podemos sustituir todo este circuito por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La fuente será el voltaje Thevenin y la resistencia de Thevenin. Así que como primer paso vamos a dibujar nuestro circuito resultante. Y bien, el circuito nos quedará de la siguiente manera. Tenemos que encontrar este voltaje y esta resistencia. Así que como primer paso vamos a localizar la resistencia de Thevenin, que va a ser la resistencia que se vea desde estos puntos hacia la izquierda. Para localizar la resistencia de Thevenin, lo primero es apagar las fuentes independientes del circuito. Como fuente independiente solo tenemos la fuente de voltaje, así que la apagamos y vamos a dibujar el circuito resultante. Así es como nos queda el circuito. Recordemos que para apagar una fuente de tensión tenemos que colocar sus terminales en cortocircuito. Como pueden observar, en este circuito tenemos una fuente dependiente de corriente. Y su corriente está determinada por la corriente que atraviesa esta resistencia de 3 ohms. Así que para poder calcular la resistencia tenemos que excitar este circuito con una fuente de corriente o una fuente de voltaje, para facilitar los cálculos de valor 1 volt o 1 ampere. Y con esa fuente de voltaje o corriente calculamos la resistencia total. Yo siempre les aconsejo que para esto coloquemos una fuente de corriente de 1 ampere, ya que al encontrar el voltaje entre las terminales de la corriente, vamos a encontrar la resistencia. Así que corriente de 1 ampere, vamos a llamarla corriente propuesta. Y debemos encontrar el voltaje entre los terminales A y B, que va a ser el mismo voltaje de la resistencia de 4 ohms. Para eso vamos a utilizar el análisis de nodos. Identificamos los nodos. Este es nodo A, este va a ser mi nodo B y este va a ser el nodo C. Elijo uno que se vaya a tierra, en este caso el C, y coloco direcciones de corriente pertinentes al circuito. Esta va a ser una corriente, aquí ya está definida otra, aquí va a haber otra y aquí va a ser otra. Esta es la misma corriente de la fuente de corriente. Esta la llamaré I1 y esta la llamaré I2. Ahora comenzamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo B para obtener las ecuaciones. La ley de corriente de Kirchhoff me dice que las corrientes que entran en un nodo son igual a las corrientes que salen. En este nodo entra la fuente de corriente y sale corriente 2 y corriente X, por lo que la ecuación sería 1.5 corriente X igual a corriente 2 más corriente X. Si en la ecuación yo resto corriente X a ambos lados, estos dos se van y me queda 0.5 corriente X igual a corriente 2. Sustituyo corriente por ley de Ohm como voltaje sobre resistencia, así que 0.5 por voltaje B menos voltaje A sobre 3, que es la corriente X, va a ser igual a la corriente 2, que es voltaje B sobre 5. Realizo la multiplicación en este lado, me queda como voltaje B menos voltaje A sobre 6. Esto va a ser igual al voltaje B sobre 5 y multiplico esto por 30 para eliminar denominadores.
5 voltaje B menos 5 voltaje A igual a 6 voltaje B. De esta ecuación resto 5 voltaje B a ambos lados. Este con este se va. Y me queda 5 voltaje A igual al voltaje B. Esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora vamos a realizar la ecuación para el nodo A. El nodo A me dice que la corriente 1 va a ser igual a la corriente X más la corriente P que entran al circuito. Reescribimos esto por ley de Ohm como voltaje sobre resistencia. Corriente 1 va a ser voltaje A sobre 4 igual a la corriente propuesta, que es 1 ampere, más corriente X, que es voltaje B, menos voltaje A sobre 3. Multiplico todo esto por 12. Me queda 3VA igual a 12 más 4 voltaje B menos 4 voltaje A. Ahora seguimos por acá arriba. Si paso los términos con variables del lado izquierdo, la ecuación me quedará como menos 4 voltaje B más 4 voltaje A más 3 voltaje A igual a 12. Reduzco términos semejantes, me queda menos 4 voltaje B más 7 voltaje A igual a 12. Y ahora sustituyo la ecuación 1 en esta ecuación, donde nos dice que voltaje B es menos 5 voltaje A. Por lo tanto, menos 4 por voltaje B va a ser menos 4 por menos 5 voltaje A más 7 voltaje A igual a 12. Multiplico, me queda 20 voltaje A más 7 voltaje A igual a 12. Reduzco términos semejantes, 27 voltaje A va a ser igual a 12. Divido toda la ecuación entre 27 para despejar voltaje A, con lo que voltaje A va a ser igual a 4/9 de volt. Y este voltaje es exactamente el mismo que la resistencia. Vamos a comprobarlo. Resistencia Thevenin va a ser igual al voltaje A sobre la corriente propuesta. Voltaje A ya vimos que es 4/9 entre 1. Por lo tanto, resistencia Thevenin va a ser igual a 4/9 de ohm. Y aquí ya tenemos el primer inciso que nos piden, la resistencia de Thevenin. Así que vamos a ponerlo aquí. Resistencia Thevenin igual a 4/9 de ohm. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Y para calcular el voltaje de Thevenin, tenemos que calcular el voltaje en estos dos puntos, que son igual al voltaje en la resistencia de 4 ohms. Y para esto lo más fácil es aplicar el análisis de mallas. Para el análisis de mallas, primero elegimos una dirección de corriente a cada malla. Esta va a ser mi corriente 1. Y aquí voy a tener mi corriente X, la cual ya viene nombrada arriba. Y como tenemos una fuente de corriente entre las dos mallas, podemos aplicar lo que llamamos superlazo o supermalla, que va a ir de esta manera. Cuando tenemos un superlazo, podemos simplificar mucho las operaciones, primero encontrando la corriente en algunos de los nodos de la rama que contiene la fuente de corriente. Como podemos ver, al nodo B, lo vamos a llamar así como llamamos abajo, va a entrar 1.5 de la corriente X más la corriente 1, que va a ser igual a la corriente X. Reescribiendo esta ecuación, nos queda que corriente 1 va a ser igual a menos 0.5 de la corriente X, y ya tenemos nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a realizar la ecuación de la supermalla. Empezando por el terminal negativo de la fuente de voltaje, menos 6 más 5 corriente 1 más 3 corriente X más 4 corriente X va a ser igual a 0. Reducimos términos semejantes, menos 6 más 5 corriente 1 más 7 corriente X
igual a 0. Sumamos 6 a ambos lados de la ecuación. Con este se va y nos queda 5 corriente 1 más 7 corriente x igual a 6. Sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2 y 5 por menos 0.5 de la corriente x, que es nuestra corriente 1, más 7 corriente x va a ser igual a 6. Multiplicamos menos 2.5 corriente x más 7 corriente x va a ser igual a 6. Reducimos términos, 4.5 de la corriente x va a ser igual a 6. Despejamos corriente x dividiendo todo esto entre 4.5 y corriente x va a ser igual a 4 tercios de ampere. Y con esta corriente vamos a encontrar el voltaje en la resistencia por ley de Ohm. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente x por la resistencia de 4 ohms. Sustituimos 4 tercios de la corriente y x por 4 ohms de la resistencia, nos va a dar 16 tercios de volt, que es muy aproximado a 5.33 volt, y listo. Ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin, que va a ser muy aproximado a 5.33 volt. Y listo, así de fácil encontramos la solución a este ejercicio. Si son observadores, se pueden dar cuenta que aquí pudimos reducir algunos pasos o hacerlo menos complicado si aplicamos, por ejemplo, la transformada de fuentes, pero quise aprovechar este ejercicio para practicar nodos y también mallas en uno solo. De todas maneras, si tienen duda en nodo o mallas, tengo varios videos en mi canal. Por favor, si les gustó el video, like, compartir. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.